Cosmetics. Me llamo Damaris Plan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a continuar analizando productos de la línea de Nivea Naturally Good, naturalmente buena. Esta línea vegana que está cargada de ingredientes naturales en un 97, incluso 98% de sus ingredientes son de origen natural. Y en el vídeo de hoy vamos a analizar el agua micelar que ha desarrollado hace muy poquito Nivea y que me parecía muy interesante compartir con todos vosotros su formulación, para qué tipo de pieles está indicada este agua micelar, realmente puede ser apta para pieles, por ejemplo, sensibles, y además también vamos a descubrir si la relación calidad-precio vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo y empezamos. Bien, como ya sabéis, he analizado diversos productos de esta gama, he analizado la crema de día de aloe vera, la crema antiarrugas que también tiene Naturally Good y también su desodorante de rolón. Pero en este vídeo vamos a centrarnos en el agua micelar que ha desarrollado hace muy poquito y que me parecía muy interesante que conozcamos bien todo su listado de ingredientes y, lo más importante, si es apta o no para pieles sensibles. Bien, antes de empezar a analizar todo su listado de ingredientes en profundidad y ver todo lo que nos dice su etiquetado, ver cómo tenemos que utilizar el producto, etc., os dejo por aquí el vídeo en el que hablo sobre qué es un agua micelar y sus diferencias con un tónico. Para todas aquellas personas que tengamos la duda de cuándo usar uno o cuándo usar otro, os lo dejo todo por aquí para que todo esto quede claro y así poder entender mejor cuándo tenemos que usar uno u otro. Y ahora, sin alargarme más, vamos a empezar con este producto, con el agua micelar de Naturally Good de Nivea. Este agua micelar nos dice que limpia en profundidad nuestra piel, pero de una forma suave, que puede retirar tanto impurezas y maquillaje, que tiene una formulación vegana y que tiene más de un 98% de sus ingredientes de origen natural, llevando entre ellos el aloe vera bio. Y ahora que ya sabemos todo esto, vamos a ver si se corresponde toda esta información que viene en su etiquetado con todo lo que tenemos en el listado de ingredientes. Lo primero que nos encontramos cuando vemos el listado de ingredientes es que nos dice que no incluye ni parabenos, ni siliconas, ni aceites minerales. Así que esto, unido a lo que hemos visto antes en el etiquetado, vamos a comprobarlo todo analizando ingrediente a ingrediente de todo su listado. El primero de sus ingredientes es el agua y el segundo es el alcohol de nat o alcohol desnaturalizado. Me ha sorprendido mucho encontrarme alcohol desnaturalizado en el segundo lugar porque, como ya sabéis, para las personas que tienen pieles especialmente sensibles, el alcohol desnaturalizado puede ser irritativo para este tipo de pieles. Así que para las personas que tengáis pieles especialmente sensibles, tened cuidado con este agua micelar porque sí que podéis notar un poquito de irritación, rojeces, etc. Tengo que decir que aunque en otros productos encontramos alcohol desnaturalizado, solemos encontrar ingredientes humectantes un poquito más arriba antes que este alcohol desnaturalizado. Por lo tanto, la proporción de ingredientes humectantes, de activos humectantes, es mayor que la del alcohol desnaturalizado y digamos que podría un poquito neutralizar esta posible irritación que nos provocaría el alcohol, pero no es este caso ya que lo encontramos en el segundo lugar. Está en una proporción muy alta, así que simplemente tenerlo en cuenta para aquellas personas que tengan tendencia a pieles irritadas, a pieles sensibles. Tened cuidado con este producto porque sí que podría provocaros esta pequeña irritación, rojez, etc. En el número 3 encontramos un solvente y en el número 4 encontramos nuestra amada glicerina, que como ya sabéis es un humectante que nos ayuda a hidratar en profundidad nuestra piel, que ya sabéis que lo que hace la glicerina es mantener la hidratación en nuestra piel, cabello, etcétera, durante mucho más tiempo. En el número 5 encontramos el extracto de aloe vera, que da nombre a este producto, a este agua micelar, y ya sabéis que entre las numerosas propiedades del aloe vera, fundamentalmente en este agua micelar nos va a aportar esta hidratación en profundidad, nos va a ayudar a reparar bien nuestra piel, a calmarla, etc. En el número 6 encontramos el sorbitol. Como ya sabéis, todos los azúcares y edulcorantes tienen función principal de ser humectantes, van a ayudarnos a hidratar nuestra piel en profundidad. En el número 7 encontramos un surfactante que es natural y que no es nada agresivo para nuestra piel. En el número 8 encontramos un surfactante derivado del aceite de coco. En el número 9 encontramos otro humectante para seguir aportando esta hidratación a nuestra forma. En el número 10 encontramos un compuesto fenólico que lo que hace fundamentalmente es actuar como antioxidante. Este compuesto también apareció en el análisis del sérum de Diadermin que os dejo por aquí y es muy importante que, aunque su terminación pueda darnos lugar a pensar que es una silicona,
no lo es. Os voy a dejar por aquí las terminaciones de las siliconas más comunes y cuidado, no lo confundamos porque en este caso este compuesto, este ingrediente es un compuesto fenólico y no tiene nada que ver con una silicona. Y por último, en el número 11 encontramos cloruro de sodio, también conocido como sal, que en nuestros cosméticos tiene dos propiedades fundamentales. Por un lado tendríamos este control de la viscosidad de nuestra solución en este caso, y por otro lado también se encarga de inhibir, neutralizar posibles olores, aromas, etc. Bien, como hemos visto, este agua micelar presenta solamente 11 ingredientes, es un buen número para un agua micelar, pero vamos a analizar lo que hemos hablado anteriormente en su etiquetado, si se corresponde con lo que acabamos de analizar en el listado de ingredientes. Con respecto a lo que decía de que no incluía parabenos en su formulación, siliconas ni aceites minerales, acabamos de ver con todo su listado de ingredientes que no hemos encontrado ni parabenos, ni aceites minerales, ni siliconas en su composición, por lo tanto esto sería cierto. Con respecto al resto de información, sí que nos dice que elimina impurezas y maquillaje. Hemos visto que teníamos dos surfactantes en la composición, dos surfactantes naturales que, como ya sabéis, son agentes de limpieza de nuestra piel, también son tensoactivos. Así que estos dos activos que hemos visto serían los encargados de esta limpieza. Lo que sí que me gustaría comentar es cuando nos dice que puede limpiar en profundidad nuestra piel, pero que la limpie de una forma suave. Aquí simplemente comentar que cuando estamos diciendo que la limpie de una forma suave, simplemente tengamos en cuenta lo que hemos comentado del alcohol desnaturalizado para aquellas personas con pieles sensibles. La limpieza suave se refiere a que es una limpieza no agresiva, tiene estos surfactantes que son naturales, no van a dañar nuestra piel, pero sí que es cierto que las personas que tengan pieles especialmente sensibles o con tendencia a irritarse, tengamos en cuenta que contienen el número 2, el alcohol desnaturalizado, en una gran proporción, y aunque luego tienen aloe vera y muchísimos humectantes, están en una menor proporción que el alcohol, ya que se encuentra en segundo lugar. Dicho esto, toda la información que nos dice en su etiquetado, como hemos visto, es cierta. Y ahora vamos a pasar a hablar del tema más controversial, que sería el precio. Bien, esta agua micelar podemos encontrarla por diferentes precios, ya que podemos encontrarlas en diferentes plataformas, tanto físicas como online, ya sea Amazon, ya sea Douglas, ya sea Primor, etc. Y podemos encontrarlo rondando entre los 3,70 € hasta los 4,50 € como mucho por 400 mililitros. Realmente, y a título personal, me parece que la relación calidad-precio es muy buena, ya que estamos con un producto que es de Nivea, tiene una buena formulación, tiene unos buenos activos y podemos encontrarla por menos de 5 € teniendo 400 mililitros de capacidad, que me parece que puede cundir muchísimo. Así que en conclusión, y haciendo un balance global de este producto, de este agua micelar de Nivea, realmente tengo que decir que su composición me ha parecido una buena composición, tiene muchísimos humectantes, tiene estos surfactantes naturales para ayudar a limpiar de una forma suave, pero lo que os he comentado, simplemente tener en cuenta, por un lado, que en segundo lugar tenemos el alcohol desnaturalizado, y por otro lado, que en el último lugar tenemos sal. Es verdad que estará en una proporción muy baja, pero para todas aquellas personas que no queráis utilizar cloruro de sodio en vuestros cosméticos, simplemente que sepáis que lo contiene. Y su relación calidad-precio me ha parecido muy buena, me parece que vale mucho la pena realmente, y su modo de uso además es muy sencillo. Simplemente tenemos que coger nuestro producto, aplicarlo en un disco de algodón y pasarlo por nuestra cara haciendo masajes hasta que retiremos todas las impurezas, el maquillaje, etc. Así que si estamos buscando un producto que sea natural, un agua micelar que limpie en profundidad pero que realmente sea suave con nuestra piel, que tenga activos buenos como el aloe vera, que tenga muchos humectantes, etc., y no tenemos ningún tipo de problema con nuestra piel, no tenemos piel con tendencia a irritarse, etc., este producto, este agua micelar de Nivea, podría ser una muy buena opción que, como he comentado, con su relación calidad-precio me parece que vale totalmente la pena. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado este producto, qué tal os ha funcionado. ¿Habéis notado algunas personas algún tipo de irritación por este alcohol desnaturalizado? ¿O realmente habéis notado que es una limpieza muy suave, que limpia bien en profundidad y no habéis notado ningún tipo de problema de rojeces, irritaciones, etc.? Por favor, dejádmelo todo en los comentarios. Y si os gustaría que siguiera analizando más productos de esta gama, de otra marca de cosmética, también dejadmelo en los comentarios. Y si tenéis dudas algo más personales, inquietudes, ya sabéis que además de escribirme en los comentarios, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible.
Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!